a el 8, 8 de marzo del 2015. Estamos comentando que ya había pasado 15 años desde la vez que celebramos el nuevo siglo, ¿no? Así que todos los que estamos aquí somos del siglo pasado. No hay ninguno de este siglo, ¿no? Ninguno de nosotros que estamos aquí o de los que estamos aquí tenemos 15 años. Pero, bueno, tal vez personas que me vienen a mi mente que tengan 15 años, pues comiencen a, a interesarse mucho. Regularmente cuando una persona es joven, pues tiene muchas cosas que alcanzar, sobre todo el experimentar lo que es esa nueva persona que está descubriendo una nueva etapa de su vida. Nosotros en Cristo Jesús tenemos también etapas, tenemos que descubrir las etapas que el Señor trae, y esas son las etapas en las cuales Él se revela. Tiene un orden, que es el orden de los tiempos y las sazones. Cuando le preguntaron a Jesús si realmente él iba a restaurar el reino de Israel, Él le dijo, eso no les toca a ustedes no tienen que ver con eso. Simplemente eso está en manos del Padre. Porque escrituralmente hay una serie de profecías que tienen que ver con Israel natural, tienen que ver con el Israel en el espíritu, porque de ambos pueblos hizo un hombre, como estaba diciendo en la mañana, y nosotros pues simplemente tenemos la escritura como una fuente de revelación según la luz que el Espíritu de Dios haga. Entonces por ahí no tenemos ningún problema, por ahí tenemos nosotros que la mayoría de la gente, o bueno, la gente que verdaderamente ama al Señor y todo, pues depende de lo que el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios en nosotros, como usted quiera llamarlo, el Espíritu Santo, revele. Necesitamos a ese libro lleno de letras y sobre todo el Antiguo Testamento que está escrito en hebreo y que es una traducción, pues simplemente pues nosotros no sabemos hebreo, gracias a Dios que los que tradujeron, pero no es lo mismo, porque muchas de esas palabras hebreas pues tienen un sentido, un significado, una profundidad que no son palabras cualquiera como el español. En el español la palabra perro es perro. Cualquier palabra se refiere simplemente a describir una persona, una cosa inanimada o un objeto, pero en el hebreo es un poquito diferente. ¿Ves? Simplemente esa es la única cosa que puede diferir para que nosotros intelectualmente no tengamos el acceso que tiene una persona que sepa el idioma. Pero bueno, tenemos algo superior a todo eso que es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos lleva a través de la verdad, toda la verdad. La Biblia es completamente de tapa a tapa, es ley, y es una letra escrita. Para nosotros una letra hebrea no es nada, pero para un hebreo que lee ahí, pues una letra tiene su sentido, su valor, etcétera, etcétera. Teniendo esto en cuenta, nosotros necesitamos el Espíritu de Dios para acercarnos ahí a la Escritura, que por la gracia de Dios nos ha llegado a nosotros, en todos los idiomas, ¿ves? Y sobre todo en español. En capítulo 1 de Apocalipsis, dice, esta es la revelación de Yahweh, que le dio Yahweh a Yahshua Hamashiach, el Señor que es el Mesías, para que Él pudiera mostrar a su siervo lo que tiene que suceder muy pronto. Él la comunicó enviando a su ángel, a su siervo Johanán o su siervo Juan, ¿ves? Que es el nombre que está en quien dio testimonio de la palabra de Yahweh o Jehová, del testimonio de Yahshua Hamashiach, el Mesías, y todo lo mucho que vio. Benditos sean los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, con tal que obedezcan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. La primera cosa que tenemos que volver a recalcar es que nosotros tenemos una voluntad para decidir las cosas. Y una vez que Dios nos revela a través de su Espíritu, pues nosotros sobre la palabra, sobre cualquier cosa,
nosotros tenemos la libertad grande de aceptar las cosas o no aceptarlas, obedecerlas o no obedecerlas. O sea que no tenemos esto es una ley rígida que nos dice tienes que hacer esto y tienes que hacer esto, porque precisamente en la ley que tenían los judíos, esto era para que ellos pudieran participar del bien y la misericordia de Dios. Entonces Dios les reveló si ellos obedecían las bendiciones de la ley, y si ellos no obedecían, pues les mostró también la maldición de la ley. Esa ley es para todos los hombres. Esa ley es la ley que Dios puso en el espíritu del hombre, y Moisés se lo dijo también a ellos, que esa ley no estaba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni más allá del mar, ni más acá, sino en el corazón y en la boca, para que nosotros podamos entonces comunicarla a nuestros hijos y podamos bendecir y podamos. Eso era el mandamiento que Dios le dio y le reveló a Israel, a los descendientes de Abraham, porque ellos tenían, el trabajo de ellos como pueblo era traer al Mesías. El trabajo que nosotros tenemos ahora de ambos pueblos se hizo un hombre, ese hombre que nosotros ahora profesamos ser como hijos de Dios, también tiene un trabajo que hacer. Y el trabajo que tenemos que hacer es simplemente alcanzar la revelación de Jesucristo, experimentarla al punto de poder manifestarla. Si nos vamos entonces por doctrina, pues podemos entonces ver el plan de Dios. Esto es, si vamos a la Escritura con el Espíritu de Dios, podemos ver que hay cosas que sí apuntan completamente que estamos en el tiempo de que esto se cumpla. Por ejemplo, el tiempo de que se cumplan las cosas que están escritas en Apocalipsis. Apocalipsis no es nada más que la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo no es para saberla solamente. Conocer la verdad nos hace a nosotros libres de que no seamos envueltos en mentiras. Pero la revelación de Jesucristo es para vivirla. Para vivir lo que Dios tiene destinado o predestinado para cada generación. Y somos privilegiados porque en esta generación, pues en el tiempo que estamos viviendo, que lo medimos por nuestra propia vida, podemos decir que es 2015, que tenemos 15 años dentro del tercer milenio, y podemos decir muchas cosas acerca del tiempo que estamos viviendo, pero sobre todas las cosas hay algo sumamente importante, y es que lo que nosotros tenemos que vivir, eso está dirigido por el Espíritu de Dios, y lo podemos encontrar en la Escritura. Aunque usted haya leído 1000 veces un pasaje o algo de la Escritura, el Espíritu de Dios le trae luz a esa Escritura, y por ella entonces podemos conocer lo que necesitamos conocer. Pero descubrimos algo muy bueno y algo muy malo. Algo que es tremendo, muy bueno, es que toda la revelación del misterio de Jesucristo, de Cristo, será despertada, será enseñada, será mostrada a sus siervos, todos, a los hijos de Dios en este día. Y la cosa más mala es que nosotros no podemos alcanzarlo si no tenemos nosotros la conciencia de que esto tiene que ocurrir para poder nosotros manifestar al Señor. En otras palabras, somos imagen de Dios, todos. Cada hombre es una imagen de Dios, no importa en qué altura espiritual o si simplemente no cree en el Señor. Pero los que han sido despertados, los que la semilla se ha despertado a través del Espíritu de Dios, estos están conscientes de que son hijos de Dios. Pero conscientes de ser hijos de Dios, no solamente de serlo, sino que también alcanzar lo que es el diseño completo. Si somos hermanos de Jesucristo, tenemos que entonces llegar a ser semejantes a Él. Y como decía en la mañana, me estaban preguntando a alguien, y entonces, ¿qué cosa es semejante? Son dos cosas iguales. ¿Sí? ¿Sí? Es todo. Pero cuando nosotros nos vamos a comparar con el Señor Jesús, con nuestro hermano mayor, como dice Romanos 8, y nos comparamos con Él, no somos semejantes a Él. Somos imagen de Él, porque por fe, andamos por fe,
todas las cosas el Padre nos la da o nos la revela a través de la justicia de Dios. O sea, a través de la fe y a través de lo que vivimos, lo que podemos experimentar, lo poco o lo mucho, nosotros somos justos, hechos perfectos. Y somos espíritus. Mas, sin embargo, las necesidades nuestras, pues, yo creo que ustedes vinieron algunos tapándose del agua, ¿no? De la cabeza. Todavía tenemos hambre, tenemos sed de tomar agua, pero cuando entonces comenzamos ya a tener hambre y sed de justicia y poder y realizar de que realmente, o darnos cuenta de que realmente estamos en pañales, que somos niños, somos más que niños y que nos falta tanto. Cuando comienza el Espíritu de Dios a revelar algunas cositas de las que están escritas, nosotros pues nos ponemos a pensar, y a mí me pasa. Digo, la revelación de Jesucristo está ahí, ahora lo acabamos de leer. ¿Qué es el libro el libro de Apocalipsis? No es nada más que la revelación de Jesucristo, pero la revelación de Jesucristo para que tenga cumplimiento. Vimos en clases pasadas que el Señor trajo los 4 evangelios, ¿ve?, para que nosotros pudiéramos verle a Él o ver al Hijo de Dios hecho carne. Entonces, cuando vino Pentecostés vino a traer al Cristo en espíritu, para que todo el mundo pudiera participar del Cristo de Dios. Nosotros entonces vemos en Apocalipsis, que es el Evangelio, las buenas nuevas de el Cristo resucitado, ¿ve?, y su obra, en su obra redentora, el cuerpo de Jesucristo y las cosas que van a pasar en el tiempo destinado por Dios para que esto pase. Así que estamos en un tiempo muy bueno. Uh-huh. Bien, entonces yo quisiera esta noche vamos a pensar en cuántas cosas nosotros podemos alcanzar y cuántas cosas podemos nosotros vivir si es que participamos completamente de su espíritu y de su amor. Entonces, si comenzamos a pensar así de esa forma, nos vamos a dar cuenta de 2 cosas. Primero, que estamos, como dije, estamos como niños, tenemos necesidad de mucho. Todavía estamos leyendo los artículos de Pablo, las cartas de Pablo, sin entender. Leemos capítulo 2 y se conozca un hombre que fue llevado al tercer cielo y fue arrebatado al tercer cielo, usa la palabra de arrebatamiento. Y nosotros pues vemos eso ahí y que apenas comenzamos a palpar, porque estamos teniendo un poquito de luz o necesitamos que el Señor alumbre más, que dé más luz sobre todas las cosas. Más sin embargo, San Pablo dice que el misterio más grande que hay sobre toda la creación es el misterio de Cristo. Cuando dice Cristo en nosotros, cuando Él sitúa la realidad de la conciencia por la experiencia de haber nacido del Espíritu, de que esa semilla se desarrolló en nosotros o se despertó en nosotros y comenzamos la vida en Cristo Jesús, pues entonces San Pablo dice que nosotros pues somos hijos de Dios, pero que no hemos alcanzado lo que Él prometió. Y todos sus escritos pues hablan de ese misterio. Bien, entonces vamos a comenzar por Génesis 3.15. Génesis 3.15 es la primera profecía que nosotros encontramos ahí. Como estamos estudiando en las clases profecía y también las cosas que deben ser despertadas en este día y conocimiento, pues ahí está la historia cuando el hombre fue expulsado del paraíso, y entonces esa parábola que está ahí, que tiene una profundidad, dice que cuando le da la palabra Dios a la mujer, le dice que tu simiente va a herir en la cabeza o va a estar trayéndole a la cabeza de la serpiente, pero después dice de la serpiente tú le vas a estar hiriendo en el calcañar. Lo que significa esto, que nosotros somos
somos atacados y somos en nuestro andar. Y cuando esto está hablando de, o sea, cuando la escritura dice del andar nuestro, pero la serpiente, pues nosotros sabemos que esto es lo básico de nuestra vida en Cristo Jesús. Que nosotros estamos tratando de ir adelante y viene un tropiezo por acá, viene otra cosa por acá, viene una tribulación por aquí. El caso es que siempre va a haber un conflicto, pero más sin embargo, la primera palabra que sale de la boca del Señor para Adán y para Eva fue esta, que la simiente, la cabeza de la serpiente será herida, o sea que será destruida completamente. Bien, entonces creo que ya lo puedes leer ahí si es posible. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ok, entonces cuando esto pasó, Dios hizo algo para que el hombre no pudiera por sí mismo, ¿ve?, entrar a participar de la vida, del misterio de la vida y de la plenitud de la vida. Sabemos que estamos estudiando que Dios hizo esta creación del hombre como algo muy especial en medio de todo el universo. Y lo que tenemos nosotros de especiales es que podemos nosotros alcanzar lo que aún los ángeles no pueden alcanzar, que es el conocimiento y la expansión de nuestra mente a conocer todas las cosas. Y cuando digo esto, cuando decimos esto de alcanzar todas las cosas, pues se supone que no es solo, sino es con la unión con Dios. Y ese es el plan que tiene Dios con el hombre. Ahora, por sí mismo, entonces hubo un impedimento. Y el impedimento fue que puso querubines. Y esos querubines, pues los puso, dice, para que impidieran con una espada, con una palabra de fuego, que el hombre pudiera por sí mismo entrar a comer del árbol de la vida. Y por supuesto que si vamos a traducir todo esto a nuestra propia vida, vamos a encontrar que hay un camino a nuestro interior. Y ese camino a nuestro interior, hay un secreto dentro de nosotros. Y ese secreto dentro de nosotros establece una vida eterna y establece que esa vida eterna tiene que desarrollar y tiene que entenderse. En otras palabras, que así como el Señor Jesucristo vino y trajo esa imagen de un hombre perfecto, nosotros somos parte de ese plan que tiene Dios de traernos, de que nosotros podamos expresar y Él se puede expresar a través de nosotros. En otras palabras, que el trabajo que tenemos que hacer nosotros es en Cristo Jesús participar de todo el misterio de Dios hasta que nosotros podamos ser igual a nuestro hermano mayor Jesucristo. En Génesis, en el capítulo 3:24, que ese es lo de los querubines, nosotros vemos aquí que estos están guardando el camino del árbol de la vida. Ok, quiero pararme un momentito en esto para que podamos entender esto. Cuando los antiguos ponían el dibujo de los querubines, ellos dibujaban un animal de 4 patas con una cabeza de hombre y unas alas. Esto es como ellos lo veían, los sumerios veían así, los asirios veían así los querubines. Cuando los pusieron, se supone que cuando los pusieron en el templo, pusieron algo por el estilo. Pero cuando nosotros vamos ahora y vamos a buscar aquí por internet qué cosa es un querubín, nos va a salir una figura de un niñito. ¿Sí? Entonces yo estaba preguntándole al espíritu, oye, por fin qué cosa es? ¿Es un animal o es un...? Y entonces lo que me enseña el Espíritu de Dios es que cada generación ha aumentado el conocimiento y en ese conocimiento y en esa experiencia de desarrollo de su espíritu, entonces tienen una forma de ver las cosas conforme al nivel en las cuales eso se expresó o se explicó. Estas cosas en la antigüedad se explicaban y se dibujaban. Y ahora también se dibujan, ¿no? Y mucha gente lo explica. Entonces, ¿qué cosa más interesante? Que un animal viene a ser entonces después un niñito. Inclusive, cuando estudiamos en la clase pasada del seminario, vimos que Maimónides dice que
que los querubines son niños, ¿sí? Y porque ya entonces estaba, tú sabes, ya eso envuelto. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que nosotros estamos leyendo en la Biblia que los antiguos los vieron diferentes a como nosotros la estamos viendo. Porque esto es lo que es la revelación de la verdad hasta donde podamos nosotros alcanzarla y podemos vivirla. Por supuesto que los otros días estaba enseñando o estaba explicándoles cómo los guatemaltecos veían a los españoles. Cuando veían un español, pensaban que era un animal y un hombre era una sola cosa. Los hombres a caballo, ellos la miraban como una cosa, una sola cosa. No veían separado. Entonces yo decía, bueno, o lo veían muy espiritualmente, porque para uno montar un caballo y tener un arma y tener lo que nosotros conocemos como un hombre de guerra, pues tiene que haber una conexión espiritual con el caballo. Y entonces, pues, o eso era así, o es que eso es lo que ellos podían mirar. Y el otro fenómeno fue el fenómeno de los indígenas en México, que veían entonces los barcos de Hernán Cortés y es como si no lo vieran, porque no había nada, ellos no podían verlo. Y así igualmente cuando el Señor dijo que en los postreros días iban a haber señales en los cielos, pues hay gente que está viendo las señales y gente que no la ve y gente que puede estar apercibido y simplemente, como dije yo, vemos ahora que Dios puso una señal en los cielos cualquiera que sea y lo vemos como señal y lo vemos y tú te quedas impresionado, oye, ¿qué será esto? Y preguntas, ¿no? Y te impresionó, pero la otra persona que está contigo dice, a mí me parece que yo vi una señal, yo vi algo ahí. Y después cuando va dos bloques más para allá o una cuadra más para allá dice, yo creo que yo no vi nada. Y cuando va 5 cuadras más para allá dice, y ya se olvida que vio. ¿Ve? Entonces, ¿qué cosa es eso? Simplemente es el desarrollo del espíritu. Cuando la mente de nosotros es la mente de Cristo, nosotros tenemos acceso a toda la verdad. Y es imposible que podamos ir a la Escritura o que podamos ver las cosas o ver las señales de estar desapercibidos de ellos. Entonces simplemente necesitamos preguntar al Espíritu de Dios. Y cada cosa que venga a nosotros, un sueño, una visión, algo que veamos en el físico, físicamente en el mundo, sobre la tierra, sobre los cielos, cosa que, inclusive cualquier cosa que nos caiga, que oigamos, todo tiene un sentido. Si le preguntamos al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos va a decir. Bueno, entonces para ir adelantando un poquito, veo que se pasa el tiempo. Yo esta noche lo que quiero es que podamos analizar, va a ser una clase de análisis, yo no estoy dando soluciones, pero vamos a analizar cuál es el trabajo del Espíritu Santo y cuál es el trabajo de los ángeles. Por supuesto usted me va a decir, bueno, el trabajo de los ángeles es un mensaje, bueno, pero el Espíritu Santo también trae mensaje. ¿Okay? Entonces nosotros para ello no tenemos nada más que algunos pasajes de la Escritura donde el Espíritu nos puede decir qué pasó. Entonces vamos entonces a primero que vamos a encontrar aquí, vamos a ver en el primer hombre que anduvo con Dios y desapareció. ¿Cómo se llama? Enoc. Todos sabemos el nombre. Vamos entonces a buscar qué es lo que dice la escritura de Enoc. Ok, por acá lo tengo. Ok. Estamos en Génesis, capítulo 5, verso. Hay tres en toda la escritura hay tres pasajes nada más acerca de Enoc. 5:24. ¿Cómo dicen la Biblia tuya? Génesis, bueno, la corriente, sí, está bien. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Sí, en otras versiones dice fue traspuesto. ¿Ah? En Hebreos 11:5.
Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver Ajá, muerte. entonces fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio. 3 veces está diciéndote la palabra traspuesto. Agradó a Dios antes que fuese traspuesto. Ok. Entonces la primera pregunta que usted va a recoger esta noche para preguntarle al Espíritu de Dios, entonces vas a hacer esta pregunta. Antes de hacer esta pregunta, te voy a decir lo que creen los judíos. Creen de que Enoc perdió su cuerpo y se fue en espíritu con Dios. ¿Ok? Cuando ellos ven el pasaje de Elías, que en carro de fuego se lo llevó, ¿ve? Y ellos piensan lo mismo también, que el fuego quemó todo a Elías y entonces desapareció. ¿Ok? Y yo entonces te voy a preguntar, o sea, vamos a preguntarle al Espíritu de Dios, ¿cómo fue que desapareció Enoc? ¿Cómo fue traspuesto sin ver muerte? ¿Estará Enoc físicamente vivo o será espíritu nada más? Okay, no me digan lo que ustedes creen porque tenemos que preguntarle al Señor. Estoy planteando aquellas cosas que están escritas y que no importa que nuestros enseñadores nos hayan enseñado diferente, pero tiene que haber una respuesta de Dios, porque todas las cosas, dice San Pablo, que tenemos que conocer como somos conocidos y que Dios nos revela todo, ¿okay? A través de su Espíritu. Entonces tenemos entonces el caso de Enoc. Ok, a ver, entonces en el Antiguo Testamento, antes del diluvio, entonces, este fue el nombre Enoc, 1. Ahora, después tenemos en el libro de Génesis, ¿a quién tenemos en el libro de Génesis? A Elías. ¿Qué pasó con Elías? No, esta es Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 1. Capítulo 2. Génesis, Segunda de Reyes 2:11. 2:11. ¿Cómo dice? Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ok, y entonces cuando subió al cielo en un torbellino, entonces les voy a decir lo que cree, lo que yo busqué, lo que creen los judíos que no conocen a Jesucristo, ¿ok? O sea, no son los judíos, bueno, lo que son los convertidos sí, cristianos, mesiánicos. Okay. Ellos creen lo mismo, que como fue un carro de fuego, que acabo, lo repito de nuevo, entonces Elías fue arrebatado en ese carro y se fue. La palabra que está aquí escrita por ese carro lo corrobora las palabras de Eliseo, donde dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ese es el Merkabah. El Merkabah, que cuando usted lo mire en los dibujos que tenemos aquí, este hombre que yo voy a poner este dibujo aquí, esto es lo que piensa el artista que dibujó esto. El artista ve unos caballos, pone ahí a Elías manejando el carro y veo el fuego como se va dejando la estera, y ese que se ve calvito ahí abajo es Eliseo gritando Padre mío. Ok, ahora este es lo que viene a la mente de una persona que le dice que los ángeles tienen alas y que ve y una serie de cosas, y lo que dice ahí realmente es escrito sin la revelación del Espíritu, que eso es así. Ve los caballos. Cuando Eliseo le dice a Dios que le abra los ojos al siervo, lo que ve en la montaña que está alrededor de ellos, esa mañana que despertó y que vieron que estaban rodeados de los sirios. ¿Sirios es así? Sí, los sirios. Entonces le dice que abre los ojos para que este criado vea. Y cuando abrió los ojos, vio carros, vio gente de a caballo, o sea, vio un ejército, y vio que más, vio los carros de Israel. Los carros no.
Se vio que habían carros y había también, se supone que sean ángeles. Entonces, si vamos a dibujar eso, lo que vamos a ver entonces son unos carros de ese tiempo y una gente ahí de lucha con espada y cosas por el estilo. Ahora, si nosotros lo vemos a través del Espíritu de Dios esto, y también ese pasaje, en la actualidad tenemos un conocimiento más grande de lo que es eso. El Merkabah o carro de Israel no es otra cosa que un vehículo donde una gente que no se puede saber si son físicos o no son físicos, vamos a decir unos mensajeros, se transportan, porque pertenecen entonces a lo que es el tiempo y lo que es la creación. Todo lo que está bajo la creación tiene tiempo. Ahora, lo vamos a encontrar en la Escritura que estaba Felipe, ¿ve? Y fue y dice, y llegó entonces donde estaba aquel carruaje y estaba leyendo el libro de Isaías y se tomó ahí Isaías 53 me parece, y él le habla aquí al etíope. El etíope era un hombre que de fe, un hombre que creía que tenía una relación con Dios. El caso es que él le predica y el hombre dice, ¿qué impide que haya agua? Y entonces ahí mismo se bautiza y él le pregunta si quiere, si cree verdaderamente que Yahshua y el Mashiach es el Señor es el Mesías. Y entonces al explicarle, y él en ese momento pues se bautiza, que vino la iniciación de su vida en Cristo y el nuevo nacimiento consciente en su corazón de que, porque es un hombre de fe. Bien, pero entonces viene el Espíritu de Dios, ¿y qué le pasó? ¿Qué le pasó a Felipe? Fue traspuesto. Dice traspuesto. Trasladado o traspuesto. Trasladado. Ese está en el libro de los Hechos. Aquí los tengo. El libro capítulo de los Hechos, me parece que 11. Elías, Eliseo, Felipe. Aquí está Felipe. Hechos 8, 26. 27 al 39. Ok, bien. Vamos a ver entonces en Felipe que hay una cosa bien interesante. Felipe en el capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 26, le dice que un ángel que él pasó ahí. Vamos a leer lo que dice ahí. 8:26, Felipe. Un ángel de Jehová habló a Felipe. Entonces ahora vamos a entender, ok, un ángel, ajá, ¿qué dice? Levántate. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Inmediatamente se levantó y fue, y sucedió que un etíope creyente fiel, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había subido a Jerusalén. Ok, hasta ahí. Vamos por partes. El ángel le dice que vaya a ese camino. Y entonces viene la historia que está en todo lo que es el capítulo 27, en adelante 8, 27, ok, al 39. Apúntelo ahí para que tengan todo, del 27 al 39, ok. Y entonces el ángel le dice ese, pero cuando ya termina toda la historia, en el verso 39, quiero hacerlo más corto para que ustedes puedan leerlo en su casa o lo que fuera, ¿no? Bien, entonces cuando ya termina todo, ocurre algo. El Espíritu de Dios lo lleva. Dice, pero Felipe apareció repentinamente en Azoto. Dice ahí, repentinamente. Anunciaba la promesa de la redención en todas las ciudades. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Espíritu Santo y un ángel? Que él tiene todo dominio y todo poder. Tiene poder para que nosotros, que ocupamos un cuerpo físico en la tierra en un tiempo, podamos estar aquí y al segundo o al minuto estar en otro lugar. Ese es el poder que tiene. Por eso lo dice aquí en el 39. En 39, sí. Cuando subieron del agua, el Espíritu de Jehová tomó a Felipe. Ahí está. Y el eunuco no lo vio más. Ajá. Y siguió gozoso su camino. Ok. ¿Por qué? Por este principio. Todo en la creación tiene su tiempo. Y si usted necesita ir de aquí a España, usted necesita un avión para ir. ¿No es cierto? Porque si te vas en barco o se te va remando, yo creo que te va a pasar como Cristóbal Colón, que era 3 meses para llegar aquí. En un barquito de ese que tuvo, que él vino.
pero necesitó un equipo, necesitó un vehículo para poder ir de un lugar a otro. Y eso, por eso es el Merkabah. El Merkabah no es nada más que son, si usted se va a ver plano, si lo va a dibujar planamente, es una estrella de David. Y si lo va a dibujar con ancho, alto y, o sea, en las tres dimensiones, son como si fueran dos pirámides así juntas. No tengo aquí el dibujo, pero es un trazo interesante. Y es el vehículo, ¿ve?, que Dios tiene para transportar, o que se necesita para transportarse de un lugar a otro. Vamos a suponer que hayan una gente que vive, por ejemplo, una gente como nosotros. En el universo hay muchas creaciones, o sea, se ve cuando nació Jesucristo que, por ejemplo, hubo miles de un ejército celestial. Cuando dice ejército celestial, está hablando de gente física como tú y como yo, no está hablando de ángeles. Okay. Y ellos viven donde tengan que vivir y tienen la agenda que tengan que... Dios los hizo por una razón y para un propósito. Si ellos tuvieran que venir para acá, o si nosotros tuviéramos que ir para allá, necesitaríamos entonces un vehículo que nos lleve. Y por supuesto, si nosotros vamos en lo que nosotros conocemos a la velocidad de la luz, para llegar a 100 años luz o algo por el estilo, imagínense, a la velocidad de la luz ni siquiera los hijos de los nietos nuestros llegan ahí a los lugares tan remotos. Entonces quiere decir que hay algo que nosotros no sabemos y que esto está envuelto, y que sí los antiguos y la gente que ahora nos pueden aportar estas cosas, como los hebreos y otras, y pues nosotros pues de ahí tenemos entonces que sacar aquellas conclusiones y aquellas cosas dirigidas a través del Espíritu de Dios. Es a través del Espíritu del Señor que nosotros podemos saber todas las cosas, y tenemos que llegar a conocer como somos conocidos. Es mucho, como dicen acá, mucho muy importante. Quiere decir que nos vamos a descubrir que no sabemos nada, y vamos a descubrir también que lo que sabemos, tenemos que entonces aún confirmarlo por el mismo Espíritu de Dios. Bien, entonces ya tenemos una idea de los dos, ¿verdad? Ahí ponemos aquí. El caso más tremendo que tenemos acá es este. Voy a cortar un poquito la historia. Tengo muchos ejemplos ahí. Ahí vemos a quién, a Jesús. Vemos a Jesús en el monte de la transfiguración, el célebre monte. Su rostro se tornó de luz, y después todas sus vestiduras se pusieron blancas. Creo que Tere lo leyó en la mañana, ¿no? Sí. Bien, y entonces dice que aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. Entonces, la pregunta que le hacemos al Espíritu de Dios: si nos vamos por la enseñanza judía, nos vamos a encontrar que ellos este fue quemado y se fue en espíritu al cielo. Y Moisés, Dios lo enterró y se fue en espíritu al cielo. La pregunta es: ¿están hablando con Jesús dos personas físicas o están hablando con Jesús dos espíritus? ¿Qué creen ustedes? Dos espíritus. ¿Y por qué lo creen? ¿El Espíritu se lo dio? ¿Se lo dijo? Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no le preguntamos al Espíritu de Dios? ¿Por qué no le preguntamos al Señor que nos enseñe todos estos misterios? Porque sí, yo sé que Moisés fue un papel muy importante en lo que es el tiempo que vivió como el libertador del pueblo de Israel. Y que verdaderamente dice que Dios lo enterró, porque si los judíos hubieran encontrado ahí, o sea, los hebreos que encuentran en la tumba, pues son capaces de adorar o lo que fuera, ¿no? Y ponerlo como un dios a él. Pero bien, entonces él sabía esas cosas. Y Elías, todos los profetas sabían que se lo iban a quitar. Elías fue un hombre que
que cuando iba buscando, iba directamente para allá, para Sinaí, y iba, tú sabes, con toda su fuerza y todo su corazón, se cansó por el camino y lo despertó un ángel. Y estaba tan pobrecito. Usted no ha estado un día así, nunca ha estado así tan débil que se despierte y no puede saber, no puede ni levantar la mano. A mí me ha pasado. Y entonces imagínate que alguien te despierte, usted esté todo desmayado y te despierte alguien y te diga, pues oye, traigo una comidita para ti aquí. Y con hambre. ¿Qué creen ustedes? ¿Que era un ángel físico o era un ángel espíritu? Ok, y que ahora, entonces digan ustedes mismos, ¿no? Ahora, ¿la comida que le dio era una comida natural o era una comida espíritu? Fíjense que él quería llegar y se caminó 40 días y creo que 40 más también, caminó bastante y tuvo necesidad que su cuerpo fuera alimentado. Pero ¿qué pasa? Que cuando Eliseo está con él y ya todos los profetas saben que Elías va a ser quitado y todo, simplemente Eliseo le dice, yo quiero 2 porciones, 2 comidas de tu espíritu. O sea, si es una comida física, ¿qué clase de comida le dio que alimentara y que fuera parte de todo su ser? No solamente lo físico, sino también el espíritu. ¿Y por qué Eliseo dice, dame dos comidas, o dame 2 porciones de tu espíritu? Yo quiero comer 2 porciones de tu espíritu. Hace algún tiempo atrás, yo creo que lo he dicho en clase o otras veces que he estado, me tuve la oportunidad de viajar a Miami con un rabino al lado mío. Y entonces él me preguntó qué es lo que estaba leyendo. Yo estaba leyendo un librito de Barner. Y ese libro, por atrás está un arca con un dibujo de dos querubines ahí con sus alas. Y entonces me estuvo diciendo algunas cosas. Y hicimos una buena amistad ahí, tú sabes, ni me recuerdo el nombre ni nada, pero usted sabe, son una amistad esa mientras son 3 horas y medio, 4 horas que uno está en el avión y tiene que hacer algo. El caso es que él me dijo, yo estoy también buscando la doble porción del Espíritu. Y no me dijo más nada. ¿Ve? Y bueno, ese libro pues es un libro muy interesante porque es de un hermano que ya partió con el Señor. Y inclusive allá en el aeropuerto de Miami, él me regaló 2 bolsas de sal del Mar Muerto, donde me dijo, mira, me buscó por ahí cuando se recogió la maleta, entonces me dio 2 bolsitas, dice que esas son las sales que sirven para muchas cosas, que traía como un negocio de eso de vender esas sales y todo. Entonces realmente yo me hago esa pregunta, ¿qué realmente ocurrió? ¿Fue una comida? Yo personalmente pienso que era un hombre físico, que era un ángel físico que le dio estas cosas. Si nosotros vamos a poner ahí, no tengo aquí la transparencia, pero las tengo en otro lugar. En la transparencia veo que hubo un ángel, creo que detrás de ustedes, detrás de Juan, ahí en la pared, se ve un ángel que está despertando a Elías. ¿No lo ven allá atrás? Sí, para darle la torta. Sí, y preparando, oye, despiértate, tengo aquí un taco muy bueno. Un brazo. No sé qué tamaño sería la comida, o qué taco sería, o qué arepa, o pita, ¿no? O pita bread. Eso debe ser una cachapa. Una cachapa. Yo sé que cuando Eliseo, la cosa está que cuando Eliseo le pregunta, le pregunta que él quiere 2 comidas, él le dice, lo que tú me estás pidiendo es muy difícil. Tú me estás pidiendo una cosa muy difícil. Pero si me vieres cuando fuere levantado, entonces ahí hay una buena evidencia. Sí. Te será dado. Que yo sepa, Eliseo no dejó caer ningún pedacito de su espíritu ahí, pero sí dejó caer un manto
Elías. Y Eliseo, que es un manto que Eliseo recogió. Y cuando Eliseo recogió el manto, para ocupar el lugar de él, porque se recuerdan que cuando Elías estaba en la cueva, Dios le dijo a él que tenía que ungir a Eliseo, porque tenía que ungirlo para que ocupara su lugar. ¿No se recuerdan? Y entonces tenía un problema grande con Eliseo. Cuando ella fue a buscar a Eliseo, yo no sé si sabía que Eliseo que no tenía pelo, pero encontró que Eliseo no puede ser, por la ley, no podía ser ungido, porque no se puede poner la unción sobre la piel, sino ser sobre el cabello. Pero por eso fue que le tiró, dice ahí, si usted se da cuenta, en la escritura dice que le tiró el manto. Entonces en el manto fue donde él derramó el aceite. Él se cubrió con el manto allí, manto velloso, de pelo de camello, y entonces sobre ese manto él echó el aceite. Entonces el manto era, no estaba el secreto del espíritu en el manto, sino está el secreto de que él se quitó las ropas de criado y entonces se puso el manto de nuevo para que entonces Dios recibiera la unción del espíritu. Tal fue la verdad que vivió Eliseo, que cuando él regresa y están los 50 profetas de Israel ahí, él golpea de nuevo las aguas y pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? Y las aguas se separaron hacia un lado hacia el otro y él pasó en seco. Bien, entonces esa es una cosa muy, muy importante para nosotros en este día. Porque es un símbolo, nosotros vivimos los símbolos y el cumplimiento de ellos acá. Nosotros tenemos una autoridad sobre nosotros que está en los cielos y no tenemos ninguna señal de autoridad de que somos ungidos porque presentamos un ministerio que tiene la unción en los cielos y no tenemos ninguna señal de autoridad sobre nosotros. Los sacerdotes de cualquier religión tienen una mitra o tienen un gorrito, tienen lo que usted quiera llamar, o un solideo, o lo que usted quiera, el nombre que se le llamen, tienen una señal de autoridad. Y en el sacerdocio hebreo, la mitra es una señal de autoridad sobre el sacerdote, sumo sacerdote. Bien, entonces ya son como 2 preguntas, ¿no? Ya lo van apuntando. Bueno, vamos entonces a otro. Ya vimos a Felipe, ya vimos a Elías, ya vimos a Eliseo. Vamos a ver entonces a Jesús. Okay, vamos a ver a Jesús. Cuando Jesús fue a Jordán y Juan lo bautizó, inmediatamente dice que los cielos se abrieron y vio entonces Juan vio una paloma descender sobre Jesús. Y posteriormente Jesús dijo cuando fue por cuanto el Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para a predicar el año agradable del Señor, ¿se recuerda? Entonces él fue ungido. ¿Qué dice la Escritura? Dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, otra pregunta. ¿Qué creen ustedes? Que Jesús caminó, ahí estuvimos nosotros en la ciudad de Jericó, donde está la montaña de la tentación ahí, donde hay un monasterio ahí arriba que se sube en un carrito de eso que se va por cable. Teleférico. No fuimos en teleférico, por supuesto, pero hasta allá se puede uno ir. Y ahí está aquella montaña pelona, aquí no tiene nada, eso es un desierto ahí. Se ve ahí todo amarillita ahí y se ve el monasterio chiquitito ahí, subiendo la gente y bajando. El caso es que en la Escritura dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, ¿qué creemos nosotros? ¿Que se lo llevó como Felipe, pum, y al momento estaba en el desierto? ¿O tuvo Jesús que sudar la gota gorda ahí de ese día caliente? Y estar de Jordán allá a Jericó, en el bosque fuimos, había creo como cerca de 1 hora, ¿eh? Sí. Cerca de 1 hora. Quiere decir que a pie, pero dice ahí que el Espíritu lo llevó al desierto,
¿no? Lo llevó ahí a la montaña, lo llevó ahí a Jericó para ser probado. Después en el diálogo que tiene con el diablo, dice que fueron al pináculo del templo. Dieron otra vuelta hasta allá del pináculo Okay. del templo. Entonces, ¿qué creen ustedes? Que que él se regresó a pie con el diálogo con el diablo y se fue para el pináculo del templo. Yo creo que siempre pensamos, estaba ahí el momento. ¿Será algo como Felipe? Si es algo como Felipe, bueno, que es un ejemplo muy tremendo. Que de buena a primera yo desaparezca de aquí y aparezca entonces ahí en mi casa o que aparezca en otro lugar que Dios quiere. Y tú dices, bueno, ¿cómo es eso? Porque ese es el poder. El Espíritu de Dios no es otra cosa que Dios mismo en el tiempo y el espacio. Por eso vino el Pentecostés, vino el cumplimiento. Y los ángeles son los mensajeros de Dios en el tiempo y en el espacio. ¿Ve? Y si los ángeles son los mensajeros de Dios en el tiempo y en el espacio, pues entonces los ángeles no pueden así de buena primera estar aquí y de aparecer en mi casa. Porque ellos son una creación de Dios. Pero nosotros tenemos más que los ángeles. Tenemos el Espíritu del Señor, el Espíritu del Hijo. Hoy nos habla por el Hijo. Habiendo hablado Dios de muchas formas, de muchas maneras, por los siervos, los profetas, hoy nos habla por el Hijo, en presente. Está interesante, ¿verdad? Sí, es una clase para tarea. Bueno, vamos entonces a ver cuál es el otro ejemplo que tenemos. Ya estamos terminando. En el ejemplo que tenemos de Jesús, no solamente es ahí, sino que vemos a Jesús también en el día que Él dejó ahí la barca y se fue. Entonces había una tormenta, ¿se recuerdan? Y cuando estaba la tormenta, se apareció caminando por el agua. ¿Ve? Y entonces estaba Pedro allí. Y de buenas a primeras dijo Pedro, pues, Señor, si eres tú. No, él dijo, no soy un fantasma, era la voz de Jesús. Y entonces Pedro dijo, si eres tú, Señor, haz que yo vaya. Dice que descendió de la barca y comenzó a caminar por el agua. Pero el viento era tanto que se asustó, porque había una tormenta. Y cuando se asustó, entonces pidió ayuda y Jesús le dijo, hombre de poca fe. Entonces lo levantó el Señor. ¿Se recuerda? Bien, entonces, ¿qué clase de vida en el Espíritu, en la realidad de que Él era, el Espíritu de Dios estaba sobre Él, como Él dijo en la sinagoga? ¿Qué realidad de Dios hecho carne aquí en una persona igual que nosotros, con la carne de nosotros y todo? Pero qué capacidad que tenía de ir por encima de todas las cosas físicas, como es en el agua. Usted sabe que en el agua usted pone algo y se va, a menos de que usted se deje flotar ahí, pero se va a ir para abajo, que es lo que le pasó a... Entonces yo veo ahí a Jesús con unas capacidades, como también cuando quisieron despeñarle. Estuvimos ahí también según donde dicen donde está el despeñadero, el lugar donde querían despeñar a Jesús. Que por cierto, lo vi que estaba muy separado de la ciudad. Pero bueno, ahí dice la tradición que fue allí. Pero es que Nazaret tiene por donde quiera, tiene precipicios. Bueno, entonces la tradición dice que es allí, que en ese lugar. Y ahí estuvimos ahí por la salida, o sea, la puesta del sol y toda esa serie de cosas muy bonito, muy emocional, muy romántico. ¿Tú me entiendes? Pero yo pensaba, bueno, puede ser cualquier lugar de esto, porque donde quiera hay una montaña ahí que quieren despeñar a alguien. Y ese día dice que él pasó en medio de ellos y se desapareció. O sea, ya no le vieron. O sea, ¿qué hombre o qué realidad en el espíritu que pudo desaparecer o que ellos no lo vieron, a pasar en medio de ellos, desapareció? ¿Cómo funcionaba él? Funcionaba en una capacidad que nosotros podemos funcionar, pero que no hemos llegado a experimentar esta realidad. Porque él dijo que nosotros tenemos que ser exactamente como él es. Y eso San Pablo lo escribió y San Pablo lo trajo. Ahora,
es algo que viene me golpea para la mente natural, no decimos la mente acá, no, pero es la mente natural, dice, no, yo no puedo alcanzar esto. Sí puedes alcanzarlo. Tienes el Espíritu de Dios, tienes los ángeles de Dios que están trayéndote toda la ayuda que tú necesitas. Nosotros estamos limitados y Dios ha limitado al hombre que no vea el mundo del Espíritu, pero el mundo del Espíritu está aquí. El último ejemplo que tengo es Esteban. Esteban, cuando estaba dándoles a ellos el mensaje y que ellos se pusieron muy molestos, dice que poniendo los ojos en el cielo, vio a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, el Padre, de pie esperando. Esteban, cuando fue llevado hacia las afueras de la ciudad para apedrearlo, Esteban sabía que Jesús ya lo estaba esperando. Y vio así, vio los cielos. Ahora, ¿qué cielo vio Esteban? ¿Dónde está el Señor? ¿Está en el cielo físico? ¿Está en el cielo espíritu? ¿Ve? En la palabra cielo tiene ahí distintas connotaciones. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Dice que fue levantado de la tierra Jesús. Dice, y una nube lo ocultó cuando se fue Jesús. ¿Ve? Jesús no tenía necesidad de irse de esa forma. ¿Por qué? Porque si él aparecía y desaparecía, no aparecía así después de los discípulos. Le apareció primero a los discípulos, después le apareció, faltaba Tomás, ¿te recuerdas? Después Tomás le dijo, mete tu mano acá, y bueno, Señor mío, Dios mío, se arrodilló, después desapareció, y dice que estuvo apareciendo por 40 días para enseñarle las cosas del reino a ellos. Por último, vemos entonces en Apocalipsis, a Juan, que fue el versículo que leí de Juan 1.1, dice que el ángel del Señor le dio el mensaje, el ángel de Jesucristo le dio el mensaje a Juan, y le dio, escribe, mándalo a las 7 iglesias, y por allá por el capítulo 19, verso 10, encontró entonces a una persona allí. Fíjate, no dice que tenía alas, era una persona, y entonces se arrodilló y le dijo, no te arrodilles, yo soy un consiervo tuyo. Adora a Dios porque el espíritu de la profecía es Jesucristo, es el espíritu de la profecía. Léelo en la versión esta que tienes tú, a ver cómo dice. Apocalipsis 19:10. Y dice que es un ángel, le dice ahí. Y dice que es un ángel. 19:10. 19:10. ¿Eh? Sí, era un ángel. Pero era un ángel que era un compañero de, o sea, un siervo de él. ¿Qué dice? Y caí postrado a sus pies para darle honor como si fuera Dios, pero me dijo, mírame bien y no hagas tal cosa. Yo no soy Dios, sino un consiervo tuyo y de tus hermanos los judíos, los que retienen el testimonio de Yeshua, pues las enseñanzas de Yeshua son la sangre de la Torah. Rinde ese honor solamente a Jehová. Ok, fíjese bien, cuando los ángeles de Yahweh fueron allí, que eran Elohim, fueron a ver a Abraham, Abraham se arrodilló y ellos no dijeron a Abraham, no te arrodilles. Los jueces, y estaba hablando con Yahweh. Sí, estaba hablando con Yahweh. Y estaba hablando con Yahweh y era una persona física, porque le lavaron los pies. Sí. Y también le dieron de comer. Le dieron de comer. Y qué bien que comieron, porque un caballito de hacer. Pues, para Douglas, que tiene un poquito de hambre. Y no dijeron que no. Entonces, ¿qué pasa? Que son espíritus que se hacen físicos y todavía entonces pueden comer. Espérate. Son cosas que nosotros necesitamos estar claros en eso. En la isla de Patmos se arrodilla, dice, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo, adora a Dios. Él está diciendo, yo no soy Dios.
pero está diciendo, estoy en el mismo trabajo que tú estás trabajando y yo también estoy trabajando. Porque el espíritu de la profecía, ¿cómo es como dice? El espíritu, ¿cómo es como dice? El espíritu de la profecía, 19:10. Adora a Dios. Espérate, que está muy pegada la hojas. Sí. Es que quiero ver como dice... No, el 19, el 10 dice caí postrado. El 11. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y su... No, en el mismo 10, Lee todo el 10. Ajá, sí, dice, son los que retienen el testimonio de Yeshua, pues las enseñanzas de Yeshua son la sangre de la Torah. Adora a Dios, como dice. Rinde ese honor solamente a Yahweh. Ok, entonces como dice la versión de ustedes, dice, adora a Dios, porque el espíritu de la profecía... A ver, quiero leer ahí, ¿cómo dice? ¿Cómo dice la mesiánica? A ver. Soy un consiervo tuyo, hasta ahí llegamos. Y con tus hermanos. El testimonio de Yeshua. Adores a Yahweh, porque el testimonio de Yeshua es el ruach de la profecía. Sí, es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ok, y dice Hebreos 1:1, dice, habiendo hablado Dios por los siervos, los profetas, de muchas formas y de muchas maneras en la antigüedad, hoy nos habla por el Hijo. Entonces, es una gran responsabilidad, es un llamado muy grande, no solamente de entender y conocer las cosas y poner todas las cosas en orden, como hizo Lucas cuando escribió el libro de los Hechos, que dice, este tratado es porque yo quiero poner todo en orden a través del Espíritu de Dios. Esa es la ayuda del Espíritu para nosotros. Cuando entramos ahí y llegamos a Apocalipsis 1:1, dice, el ángel de Jehová. Bueno, pues yo tengo hermanos que dicen el ángel de Jehová, y inclusive yo lo he enseñado, es el Espíritu de Dios. Pero, ¿es el ángel de Jehová el Espíritu de Dios? ¿O el ángel de Jehová es un ángel? Como quiera, es un mensaje. Pero yo creo que el Espíritu de Dios trae el mensaje a Juan, y un ángel de Dios le puede traer también un mensaje. La única cosa es que cuando estamos en el Espíritu, en el día del Señor, la capacidad que nosotros tenemos es una capacidad superior, porque estamos entonces con todas las cosas abiertas. Dice, él se volvió para escuchar la voz que hablaba con él, pero dice que esa voz era de muchas aguas. Y cuando se volvió, vio en medio de los 7 candeleros, que son las 7 iglesias, vio la imagen de aquel hombre con su mano derecha levantada, las 7 estrellas, su cinto, sus ojos rojos, su cabello blanco, y esa es la expresión de gloria de un cuerpo completo, cuerpo de Jesucristo completo. La cabeza y el cuerpo es un solo cuerpo. ¿Ve? Y ya entonces imagínate, le añadimos esto y esto todavía se nos vuela más todavía en la cabeza. Bueno, entonces yo creo que todo esto y mucho más podemos ponerlo en orden y podemos entonces explicarlo si alguien nos pregunta, y esto también nos puede dar a nosotros como la base para poder alcanzar cosas más importantes. ¿Ok? ¿Cómo qué? ¿Qué ustedes creen que esta noche que sea más importante para nosotros? ¿Saber las cosas o experimentar las cosas? Para experimentar las cosas tenemos nosotros por el momento que poner en orden, ¿ve? Y escuchando es que podemos experimentar. Siempre me recuerdo que cuando yo escuchaba, y cuando escuché las primeras veces de unas clases que yo recibía de un instituto bíblico de Dallas, y yo vivía en Georgia, y aquello me abrió mucho, porque entonces comenzó la imagen de que el cielo es una cosa más allá, que es inaccesible y todo. Comenzaron entonces a cambiar, y entonces me di cuenta de que realmente el Señor habla de estos cielos que yo veo. Cuando viene la anunciación, mejor dicho, cuando los ángeles vienen y le dicen a los pastores
que vayan a ver al niño que nació en Belén, y dice que un coro no dice de ángeles, sino de las huestes celestiales. Entonces cuando dice las huestes celestiales, y entonces yo comencé a ver que no eran lo que nosotros llamamos ángeles con alas, sino que eran gente física que tuvieron que venir aquí a la tierra en un Merkabah. Okay. Sí, bueno, no dice ángeles. No dice ángeles. No. Mensajeros eran los que le dijeron a los ángeles, fueron que eran las huestes celestiales. ¿Ve? Eso es las huestes celestiales aquí afuera. No dice ángeles. O sea, es una cosa difícil para la mente de nosotros porque hemos sido enseñados de que esos eran ángeles que vinieron. Pero no son ángeles que vinieron. Simplemente fueron huestes celestiales. Son gente que tienen una conciencia de Dios y que están cumpliendo con el diseño que Dios les dio y no pueden adelantar más de lo que ellos son. Simplemente son lo que ellos son. Trabajan en lo que Dios les puso a trabajar. Pero nosotros, que no sabemos el pasado, que no sabemos el futuro, por nosotros mismos, y que aparecimos en este mundo, y que no podemos ver el mundo espiritual, no podemos ver los ángeles, ¿ves? Simplemente tiene una agenda para Dios para nosotros, y revelada en la Escritura, a través de su Espíritu Santo, donde dice que nosotros vamos a ser a semejanza de nuestro hermano mayor Jesucristo. La revelación de Jesucristo es Apocalipsis. La revelación de su cuerpo, porque Jesús y su cuerpo son un solo hombre. La revelación de su sacerdocio, del orden de Melquisedec, la revelación completa y el cumplimiento completo está a la vuelta de la esquina, como decimos. Está al doblar de la esquina. Es decir, está ahí mismo. Y por eso hay tantas preguntas. Tal vez no haya muchas respuestas de momento, pero no hay pregunta que nosotros no le hagamos al Señor. No hay cosa que el Señor nos ponga a pensar. Y cuando vemos estas cosas, nos ponemos a pensar. Yo me pongo a pensar, ¿qué clase de comida habrá comido Elías? Que no solamente le dio fuerza para llegar hasta la cueva, porque mire que caminó, sino que allí mismo en la cueva él tuvo la gran revelación de su vida, donde vio que Jehová no estaba en el fuego, ni en el viento, ni en el terremoto, pero estaba dentro de él. Porque todo lo que había visto Elías dentro de él es un celo por el Señor, un hombre lleno de pasión por las cosas de Dios, pero nunca había visto agua dentro de él, había visto fuego, había visto todas esas cosas, las sacaba. Y como profeta de Dios podía expresar en esa autoridad todas aquellas cosas que él veía dentro de él. ¿Ve? Pero cuando él tuvo la realidad de que esa voz venía de adentro del mismo, en tal forma que era más que una paz, era un silbo apacible, era la conciencia de Dios en nosotros. Y si nosotros tenemos la conciencia, o si estamos conscientes de Dios en nosotros, ¿ves? Pues si el Señor nos dice que nos va a llevar, o San Pablo dice, yo fui arrebatado, yo creo que San Pablo no se quedó en un lugar, sino que estaba aquí escribiendo y mandándole. Entonces, ¿ves? Esas son cosas que pesan en este día, porque son cosas que difíciles, como le dijo Elías a Eliseo, pero no imposibles. Estamos viendo ascender de nuestros corazones la revelación de Jesucristo. Estamos viendo cómo el libro de Apocalipsis se va abriendo, ¿ve? Y eso es participar de esa revelación. Y participar de esa revelación es participar de los cielos que el Señor nos abrió, de la capacidad celestial que nos abrió nuestros corazones. ¿Ve? Así que estamos así. Padre, te damos gracias por todas las preguntas y más que te hacemos. Te damos gracias porque tú nos pones, Señor, a preguntar y a indagar, porque hay una necesidad en nosotros y es la necesidad de conocer como somos conocidos. Padre, te damos gracias por el grande amor tuyo y porque
Tú nos inspiras y nos llamas para saber todas las cosas. Y esto no por curiosidad, sino porque tenemos que ocupar el lugar del llamado que tú nos diste de manifestar aquí en la tierra la vida de nuestro Señor y Padre Jesucristo, nuestro Señor y Dios, y Señor nuestro, y carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida y en todo tu pueblo en este día, en medio de todas las señales y en medio de todas las cosas que realmente nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre.